Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos y platicaremos con el cineasta veracruzano mexicano Ricardo Benet. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Jesús, ¿qué tal? Un placer, un gustazo estar aquí con ustedes. ¿Quién es Ricardo Benet? Pues mira, yo soy alguien que nació por acá en el estado, que nunca viví aquí porque mi padre, ingeniero civil, nos llevaba donde había chamba. Entonces crecí en el norte de la República, en Sonora básicamente, y después saltamos por todos lados. Entonces esos inicios un poco de gitanos, de judíos errantes, me llevó como a ver muchas geografías y por un lado sí a la nostalgia de los lugares, de quedarme en algún lugar porque tan luego tenía escuela, amigos y todo, había que cambiarse y me llevó como siempre esa nostalgia, ¿no? De, del arraigo. Pero por otro lado me llevó también al mismo tiempo a, a ese gusanito de seguir explorando, ¿no? De ver qué es lo que sigue, dónde vamos, etcétera. Y entonces ahí entre que si Guadalajara, que si Baja California, que todo, pues, finalmente donde más he vivido pues, en mi vida ha sido yo creo en la Ciudad de México, y tiene, después me dio un poco la vagancia, me fui de mochilero un poco y pues anduve también ahí en aquel momento en que era fácil agarrar una mochila y hasta aventones y todo para irse a California y a Canadá y todo esto, ¿no? Que nos agarra por ahí de los 18 a 20 años. Y después anduve en Europa, tuve mi temporada por allá, tuve el chance de vivir en París un tiempo y después de hacer ahí un posgrado en Italia, en Florencia y Siena, básicamente, y regresar. Yo había hecho mi primer carrera en la UNAM, mi primer carrera de arquitectura, y después, pues ya, siempre tuve, pues la cosa del cine era mi pasión, ¿no? Porque desde niño yo creo que fue una pasión obviamente inyectada. Mi madre y mi padre fueron siempre cinéfilos. Fíjate que qué chistoso, porque mi madre que tenía apenas en su juventud o hasta los 30 años, algo así, apenas la primaria se puede decir, ¿no? Y su escolaridad era muy, muy básica, después hizo en su vida cursos y cosas y todo y fue por ahí avanzando, pero a ella le gustaba un cine más sofisticado que a mi padre, que era ingeniero civil, egresado, viajado con 2 o 3 idiomas, etcétera. A él le gustaba mucho el western, ¿no? Y le gustaba el cine negro, las novelitas también, leía mucho aquellas novelitas de Estefanía, de Marcial Lafuente Estefanía, de vaqueros, ¿no? Que una noche se echaba 2 o 3 de estas novelitas. Pero a mi madre siempre, y hasta la fecha, ¿no? Sus gustos son más, ligeros que más profundos. Ahorita ella yo creo que, no sé, si le pregunto a uno, pues le encanta Fatih Akin o le gusta el cine de Atom Egoyan o de Jarmusch, etcétera, ¿no? Entonces, ella tiene como gustos más precisos, aunque en aquel momento, obviamente, estaba volcada hacia el buen cine italiano y francés, que yo de niño, pues, para que ella no podía dejarme por ahí, jalaba con el chamaco y pues me llevaba al cine, allá al París y al Paseo, que eran cines en el Paseo de la Reforma, cines que presentaban justamente películas europeas, y ella pues ahí le rogaba al de la entrada que la dejara entrar con el chamaco. Ahí fue mi inicio, fíjate, como cineasta, porque me cuenta mi madre que una buena vez, yo llegaba obviamente como todo niño de 4 años o algo así a jugar con el asiento hacia arriba, hacia abajo y todo, hasta que me quedaba dormido, ¿no? Y una de esas veces pues me quedé dormido en plan sándwich porque el asiento se regresaba con una pierna dentro y la otra colgando afuera, y me desperté en algún momento, yo creo álgido de la película por el sonido o algo así, y de repente reviso y no veo más que una pierna, porque la otra estaba atrapada y dormida, y dice mi madre que empecé a hacer un escándalo épico, me robaron mi pierna, y que pues primero
todo el mundo que callaba y que todo después era muy divertido, porque era regrésenle la pierna al niño, ¿no? Y todo eso hasta que, bueno, el escándalo fue tal que tuvieron que prender las luces, llegar alguien de la empresa y desatorar ahí al niño, ¿no? Y regañar a la madre, ¿no? Y ahí fue mi entrada triunfal al mundo del cine, ¿no? Entonces, eh, siempre me gustó y obviamente esas primeras imágenes y sonidos, pues penetraron en mí profundamente. Yo creo que eso que lograba ver por algunos minutos, esas cosas y todo, se me fueron impregnando y después fue el cine que yo buscaba, ¿no? Pero me gustó siempre también por la cosa de la literatura, de todo esto, siempre me gustó, fui un buen lector, sobre todo un buen lector joven. Ahora soy realmente un desastre, pero me gustaba explorar eso, me gustaba mucho también la música, me gustaban los museos, me gustaba el mundo del arte en general y sobre todo me gustaba, fíjate, la historia y la geografía. Eso por mi padre, que me leía y me leía muchas cosas de la mitología griega, de los viajes de Marco Polo, etcétera. Y siempre pues, me gustó, ¿no? Todavía ahora, de repente, con unas amigas se burlaban mucho porque el novio, ahora esposo de una de las amigas, de, de checoslovaco, ahora de la República Checa, le encantan, igual que a mí, los mapas viejos. Y alguna vez que nos vimos para irnos supuestamente a una reunión, nos clavamos tanto en ver unos nuevos libros que le habían llegado de planos y mapas viejos, que preferimos no ir a la reunión y ellas se fueron solas y nosotros, claro, nos dijeron que éramos unos ñoños, ¿verdad? Viendo mapas de todos los, y nosotros horas y horas clavados en esto. Y bueno, un poco, ¿no? Eso es lo que yo disfruto. Me gustan las tardes de lluvia, me gusta el café, me gusta el vino, y pues disfruto muchas cosas, ¿no? Cuando dicen tus comidas favoritas, voy desde un buen plato de frijoles de la olla con arroz, que me encanta, ya cualquier cosa extra es ganancia, hasta sí, queso, pan y vino o alguna buena carne, sí, soy carnívoro, ¿no? Etcétera, que no me oigan mis cuates vegetarianos, ¿no? Pero lo disfruto y sigo disfrutando por suerte los viajes, fíjate, sigo disfrutando, pido ventanilla en el avión, consumo todo lo que me dan, disfruto mucho llegar a un hotel y agarrar todas las cositas que hay ahí, ponerle todo, probar todas las almohadas, echar todos los jaboncitos y los shampoos, sigo disfrutando, nunca, espero nunca oírme decir, hay otro vuelo, otro hotel, no, por Dios, ¿no? Lo disfruto y lo agradezco, ¿no? Pero igual lo disfruto cuando me voy a la sierra, a los talleres, a la montaña, etcétera, disfruto también levantarme en un petate y picado por los totoles, ¿verdad? Entonces, que yo creo que soy un enamorado de la realidad, que el hecho de ver hacia alrededor de tantas cosas que hay y pensar que no las puedo todavía comprender, yo creo que eso me ha hecho volcarme, ¿no?, hacia las cosas del arte para intentar entender muy lentamente, porque soy de lento aprendizaje, las cosas. Creo que apenas voy desenmarañando mi niñez y apenas estoy pasando a la adolescencia, ¿verdad? Entonces me queda mucho rato todavía. Sí, y precisamente ahorita, bueno, platicabas un poquito, ¿no? De la cuestión de los gustos y si podríamos echarle la culpa a alguien de que seas cineasta o que hayas, si no elegido desde un inicio, porque esta era una parte de la siguiente pregunta, ¿no? Si el amor al cine o el dedicarte al cine era cuestión vocacional o circunstancial, yo creo que son ambas cosas, ¿no? Un poquito. Y si deberíamos o pudiéramos echarle la culpa, ¿no? De esto es la parte materna, ¿no? O sea, creo que es un poco por ahí, ¿no? Sí, sí, fíjate que sí, yo tuve la dicha de dos padres como de polaridad opuesta, porque mientras mi madre le gustaba estas profundidades y estas cosas de un cine, dijéramos, más sofisticado, te digo, un cine europeo y todo,
La parte de mi padre era la parte soñadora, la parte también, ¿no? De la fantasía, del viaje, de los idiomas, de la buena lectura, era de mi padre. Pero la parte también, dijéramos, eh, de lo ordenado, de los marcos y, de tener la disciplina es de mi madre, ¿no? Porque mi madre ella está convencida de que el mundo funciona porque ella se levanta antes de las 6 de la mañana diario a echarlo a andar, ¿verdad? Entonces, para ella es esto. Y mi padre era más de que verás si las estrellas se alinean y vamos a ir y vamos a tener, yo era más eh, soñador, dijéramos, ¿no? En ese sentido, pero efectivamente yo creo que es una combinación de dos, sí que supongo que uno trae una naturaleza, no sé si vocación, pero sí naturaleza. Yo soy un poco torpe como para ponerte un tornillo y una tuerca, se me cae todo, hago un desastre, ¿no? Pero tengo una espacialidad o una manera de ver la vida, como de acomodar un rompecabezas desde arriba y todo, que me llevó pues desde luego al cine y antes a la arquitectura, ¿no? Que yo lo primero que quería estudiar era cine, pero pues pedían tiempo completo y yo ya necesitaba, ya estaba trabajando y todo, pues necesitaba una carrera que solamente me consumiera un horario, ¿no? Y entonces me decanté por la arquitectura, que me dio muchas bases y muchas cosas y que me gustaba. Siendo mi padre ingeniero civil, había ahí una vena, ¿no? De esta parte constructiva y de esta parte de las obras y de los espacios, ¿no? Pero sí, yo creo que es parte y parte. Yo creo que la gran cosa es que esa naturaleza que uno trae se cultive, ya sea porque en la familia se huele y se rasca y está por ahí alrededor, y que uno no huya a ese llamado, ¿no? Que cuando lo vas descubriendo, sobre todo hacia la adolescencia, etcétera, vayas por allí. Y yo sí fui rato de cineteca y de cineclubes y de explorar todo el libro que me caía sobre cine y sobre trivia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, y además te digo, en la casa de repente las charlas eran así como, oye, Sofía Loren y Marcello y Jane Fonda Robert Mitchum y todo, como si fueran a llegar al rato allí a cenar a la casa, ¿verdad? Entonces todo era muy como normal, muy natural, ¿no? ¿Cómo decides? Vimos que primero estudiaste arquitectura, después cine, pero ¿cómo decides decir, bueno, vamos, o lo que yo quiero hacer es contar historias a través del cine? ¿Y cómo decides también un poco empezar a armar o a escribir un guión? ¿O cuándo es decir, no sé, vi algo en la calle y eso me iluminó y dijo, esto lo tengo que contar? O desde siempre he querido contar estas cosas y de repente me pongo a escribir, o me pongo el próximo año a partir de enero, el lunes 27 a las 5 de la tarde, voy a empezar a escribir una historia de lo que salga. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo lo decides? Fíjate que es un poco una combinación. No soy tan disciplinado como esos escritores que dicen yo de 6 de la mañana a 12:30 diario sí o sí escribo. No, me gustaría, ¿no? Pero no lo soy así. No, funciona un poco, sí tengo muchas ideas, me gusta mucho, te digo, leer. La literatura a mí me destapa mucho más la creatividad, las ganas de hacer cine que ver una película. Veo una película y la disfruto, la critico, no me gusta, me conmueve, pero lo que realmente me destapa es la literatura, ¿no? Cuando leo una buena novela, un cuento, etcétera, eh, me vienen las ganas así de hacer todo esto, pero básicamente sí traigo como muchas cosas, como varios puntos o vivencias que quiero unir en un algo, ¿no? Y de repente, cuando baja la primera musa, sí que aprovecho y entonces sí me clavo y me pongo a escribir. Una vez que empiezo un guión, no lo suelto, ¿no? Me gusta escribir de corrido, a lo mejor tarda en llegar la idea, pero en el momento puede ser después de la comida o a mitad de la nada, me pongo a escribir y ambos, las dos películas que ya tengo, largometrajes, sus guiones, más otros guiones de largometraje que ahora tengo, han surgido así casi de corrido, ¿no? Casi en
5 días corridos escribiendo y quitando y poniendo y todo, hasta que tengo las 80 páginas mínimas o 90 páginas, las escribo. Ya después las analizo y veo y corrijo. Pero sí, porque hasta que no está escrito, empieza a tener forma, empieza a ver la película, ¿sí? Yo creo que el guión debe de existir sí o sí en la caja de herramientas. Supongo que hay genios que no necesitan ese guión, etcétera. Pero para mí es tan claro como que hay muchas maneras de hacerlo, pero esa te ayuda más, ¿no? Es que en lugar de agarrar un envase para clavar un clavo, traes un martillo, ¿no? Entonces es más fácil, lo puedes clavar de cualquier otra manera, pero esto te va a dar una ruta más precisa. Y, y viene también, lo he visto en muchos de los casos, o cuando más me viene eh, esta gran eh, locura por escribir y que entro casi en trance y todo, es un poco también por coraje, ¿no? Hay veces que muchas veces veo películas o cosas que no me satisfacen o que digo, ¿cómo es posible que esta gente haga 5, 6, 7 películas y ninguna de ellas tiene para mí algún valor? Y digo, ¿y cómo le hacen para agenciarse los fondos y todo esto? Entonces en ese momento digo, a ver, deja de refunfuñar y ponte a escribir, ¿verdad? Entonces, es un poco por ese coraje también, ¿no? Y claro, y hay otras que me inspiran y todo, y que también trata uno de alejarse, porque si no sería uno, en la idea de homenajear a alguien, estaría uno, pues copiando o simplemente repitiendo rutas ya e historias ya vistas establecidas, ¿no? Porque sí hay muchos cineastas que me atrapan y que admiro, pero justamente si con el propio trabajo es difícil, porque si ya escribiste algo o te fue bien con una película, el reto siguiente es qué escribir de nuevo, cómo arriesgar ahora en otra cosa diferente que no se repita por aquel mediano éxito que tuviste y que te metas ya, te encasilles en un territorio pues seguro y tranquilo, ¿no? Sino el arriesgar hacia otra cosa. Las preocupaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Como tú dices, a mí el desplazamiento, el viaje, la migración siempre me ha causado eh, pues esta atracción e incógnita, pero la forma de abordarlo y todo siempre estoy tratando de que sea otra exploración, otro punto de vista, ¿no? Nuevo, para no repetirme. Y porque ese es el riesgo, ¿no? Corre uno los dos riesgos. Uno, el de alejarte tanto por no quererte repetir, que no te parezcas a ti mismo, ¿no? Y por otro lado, pues sí, el que te duermas ahí en un territorio ya conocido y cómodo, ¿no? ¿Qué tan difícil es hacer cine de Sí, autor? fíjate que pasa, pero es como todo en el arte, ¿no? Nos ha costado en el arte, en la pintura misma y todo, el pasar de lo figurativo hacia lo personal, ¿no? Hacia lo abstracto primero, o hacia lo surrealista y todo, ha sido tan difícil que todavía actualmente en general a un público normal y todo le gusta más un frutero, aunque no tenga la gran técnica, una naturaleza muerta, que un Kandinsky, ¿no? Porque son propuestas muy extrañas y muy personales. En el cine no se libra de eso, sobre todo en el cine que se ha vuelto quizá de las artes la que tiene más bifurcación entre el cine, dijéramos, de autor con el cine de entretenimiento, ¿no? Y que los dos son válidos y los dos requieren de una constante, eso sí, que es una buena factura, que es un artesano hábil, ¿no? Porque cuando no hay artesano hábil, no se salva ni uno ni otro, ¿no? Puede ser un desastre cualquiera de los dos. Pero justamente cuando tú no vas hacia esta idea primaria de que le debe de gustar a la mayor parte del público, o tienes un producto que tiene que ser redituable, que es válido, ¿no? Y te sales de esos cánones y de los parámetros y quieres explorar formas, cosas, preocupaciones personales, etcétera, pues sí que dependes de que otra gente
tenga esas preocupaciones, las comparta contigo, ¿no? Entonces uno lo que hace es aventar el guiño de ojo, pues para alguien que conecte y para un público que usualmente es muy reducido y no porque uno lo quiera así, ¿no? Porque yo cuando hago una película, pues yo pienso y me encantaría que jalar tantos espectadores como Transformers o como Harry Potter, ¿verdad? Pero en la realidad, su realidad no es así, ¿no? No con todo el mundo conectan, ni todos somos Spielberg para gustarle al 90% de la gente, ¿verdad? Entonces, sabemos también, yo creo que es una apuesta un poco más difícil y que hay que navegar también por este lado, ¿no? Porque es lo que escogimos. Nadie nos dice, no hagas de origen un blockbuster, ¿no? No, eh, a mí me gustaría vivir de mis películas. Los cineastas en general no vivimos de nuestras películas, vivimos sí del cine o del prestigio que logramos alrededor de 2, 3, 5 obras y que nos hace pues ser catedráticos, maestros, jurados, ponentes, etcétera, ¿no? Y nos da un estatus y podemos vivir de alrededor de la actividad cinematográfica. Pero, pero sí, de origen lo sabemos y es difícil, sí, claro, ¿no? Si en otros países que tienen grandes industrias es difícil, ¿no? Digo en otros países porque ellos tienen, para empezar, alguna cinta de autor, pues un presupuesto menor sería 1 o 2 millones de dólares. Y aquí 1 o 2 millones de dólares es un presupuesto mayor, ¿no? Entonces, aquí el cine de autor, pues lo aspiras a tener ese millón de dólares, pero si no, lo haces con la 10ª parte, ¿no? Entonces, y tiene que salir de una factura impecable y con las mejores intenciones para conectar, para aspirar a conectar con esos otros individuos y todo que de repente comparten tus puntos de vista o tus dudas, ¿no? Que yo creo que por ahí va, ¿no? Y que qué bueno, ¿no? Y están de autor o están de algunas intenciones que puedes encontrar un amplio rango, ¿no? Alguien puede ser muy contemplativo, alguien puede ser muy discursivo, alguien puede ser de cámara fija y alguien con la cámara que no para, etcétera, y todos encontrarán su nicho, ¿no? Su público. Y tiene que ver también porque el mismo público de autor, y supongo que también los creadores que apostamos a esto, no nos libramos a veces pues de la marea y de ciertas tendencias y modas que giran alrededor o temáticas, ¿no? Yo trato, y no porque trate explícitamente de huir de las modas o de lo temático, sino porque, como te decía, estoy tan atrapado en todo lo que no he entendido en mi vida que estoy todavía explorando cosas de hace años y todo, que bueno, ya soy anacrónico, ¿no? Entonces, de repente, el explorar y ser tan actual, ¿no? Prefiero traer a esta actualidad mis mismas preocupaciones de siempre, ¿no? No me gusta a priori o explícitamente la violencia, ¿no? Del cine de pornoviolencia o pornomiseria que la muestras y todo, porque creo que tiene que ver más con otro tipo de comunicación de páginas rojas o o, o de reportajes, investigaciones, etcétera. De hecho, creo que hay maneras sí de tratarla y que el cine también tiene que explorar ahí en cómo dándole justamente una tercera, cuarta lectura, la vuelta, etcétera, haciéndolo tangencial, se vuelve todavía mucho más profundo, ¿no? Que lo epidérmico de miren destrozados, miren sangre, miren así sé que no huyo de la realidad, la vivo diario, basta con salir y sentir y saber y prender la tele y ver todo eso y a nuestro alrededor se despliega, ¿no? Toda esta barbarie de repente, todo, pero creo que el arte es una traducción, ¿no? Y el cine yo creo que tiene que ser una reinterpretación, ¿no? De la realidad, ¿no? No una cámara de cajero automático que trata de repetir fidedignamente ese momento, ¿no?
Y bueno, aquí ya hablamos un poco, ¿no? Y regresamos un tanto ya a tu trabajo. Quizá ya vimos si es o no difícil, dependerá también de a qué aspiraciones tenga cada autor y la dificultad también dependerá en hacia dónde estemos viendo, ¿no? Como decías, a lo mejor es muy difícil, no es imposible, pero bastante difícil vivir del cine, vaya, de hacer cine como tal, si uno toma este caminito de cine de autor, no creo que se les complique, por ejemplo, a Del Toro, Iñárritu, y demás, vivir del cine, ¿no? Aunque su cine es también un poco pegado a la cuestión de cine de autor, pues también es un cine comercial, tenemos que verlo de esa manera, o sea, es como un híbrido entre ambas partes y han tenido la fortuna, no estoy diciendo ni calificando si es buen cine o mal cine, o lo están haciendo bien o mal, sino que han tenido la fortuna de poder combinar y ser sus propios productores, directores, guionistas y contar sus historias y aparte vivir de ello, ¿no? Entonces, como ellos, pocos han tenido la fortuna, creo, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente, ¿no? Del Toro, Iñárritu, Cuarón, etcétera, habrá ellos tres y alguno más por allí que efectivamente gozosamente pueden vivir del cine, de sus películas y vivir bien y todo, y qué bueno, ¿no? Su cine creo que es, además de una factura impecable y tiene, ¿no? Un oficio innegable y varias de sus películas también son excelentes obras, etcétera. Pero en general, ni siquiera otros autores que los podemos escuchar y todo, pues es que finalmente ahora se hace una película cada 3, 4 años estos autores y con lo que genera esa película no se podría vivir esos 4 años, ¿no? Entonces hay que derivarse y todo. Otros sí viven, pero se tienen que multiplicar en otras labores y acciones también de tipo académico, cultural y todo eso, ¿no? O filmar más seguido, que pocos tienen esa energía y ya ese camino y esa ruta y esa grandiosa oportunidad, ¿no? Como el maestro Arturo Ripstein, ¿no? Que ya admiro mucho a Ripstein, su cine, crecí con su cine desde adolescente y ahora tengo la fortuna de que sea él y Pasalicia mis amigos y él, pues claro, su carrera está hecha en más de 50 películas, ¿verdad? O por ahí anda. Entonces, y ahora las carreras exitosas se hacen de 3, 4, 5 películas, ¿no? Ahí empieza ya a ser conocidos y porque los periodos son más largos y no sé qué, cuántas producciones nos dará tiempo la vida creativa de cada uno, ¿no? De nosotros, pero efectivamente el cine se vuelve, y no es que esté bien o mal, pero se ha vuelto eh, otro, pues panorama más amplio que eso, ¿no? Que hacer películas, que eso es lo que todos soñamos, ¿no? Porque todos si quisiéramos, te digo que nuestras películas nos dieran para sobrevivir, comer y todo, pero no es así, ¿no? Y aunque ahora, pues, hay muchas ventanas, ¿no? Para promoverlas y para venderlas y todo, como, pues, si se hace, lo primero que uno aspira es salir teátrica a la sala, oscura y todo. Bueno, ahora con el encierro y la pandemia está siendo muy difícil hasta para las superproducciones, pero usualmente uno quería un recorrido y apoyado obviamente por festivales, por la crítica, etcétera. Y después, bueno, la venta antes era hacia el DVD, después hacia el streaming, ¿no? Y después la vigencia que pudiera tener, porque ahora es más de goteo, ¿no? Que tiene esa posibilidad ahora con las redes, ¿no? Que tu película que le hiciste hace 10 o 15 años quizá tenga un boom eso, 10, 15 años después, porque un motivo específico o un grupo o alguien o la pone un poco en el candelabro ahí en el aparador y tiene su momento por alguna razón, ¿no? De circunstancial o de coyuntura, ¿no? Pero sí, sí, desde luego, ¿no? Pero eso, vamos, no tiene que mermar nuestras intenciones de hacer cine, ¿no? Y de hacer ese cine que a cada quien le nazca, ¿no? Si alguien quiere hacer un cine de comedia romántica y de aventuras y para atraer públicos y
y todo, pues, y tiene el oficio, pues, que bienvenido y que lo haga, ¿no? El problema sería que quisiera hacer un cine de autor cuando no le están haciendo y viceversa, ¿no? Claro, claro. Sí, y como dices, ¿no? Creo que los públicos han cambiado mucho y no solamente las personas, sino por las mismas circunstancias pues de distribución, ¿no? Antes era únicamente del cine, después por ahí, bueno, ya me lo puedo llevar en beta o en VHS a mi casa y puedo volver a ver la película que alguna vez vi en el cine de pequeño, ¿no? Y ya después DVD, los medios digitales y ahora en streaming o otras plataformas que tenemos en la mano prácticamente todo este material, ¿no? Inclusive lo puedes modificar o ponerle algunas otras cosas, o verlo de mil maneras en el teléfono, en la computadora, en una televisión y demás. Entonces, creo que también depende Sí. mucho este juego nuevo que tiene y bueno, vamos también a hablar un poquito al final de estas nuevas tendencias. No sabemos si se van a quedar o no, si se van a modificar. Creo que la pandemia fundamentalmente cambió muchos panoramas en el cine, digo, en todo el mundo, ¿no? O sea, creo que no hay tópico que la pandemia no haya cambiado, pero sobre todo en el cine tiene también ahí algunos puntos que se podrían analizar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora sí de tu trabajo como tal, ¿no? Ya como cineasta. Me gustaría que empezáramos algo, una semblanza muy general, muy rápida, por ejemplo, tus cortometrajes, que es normalmente con lo que el cineasta hace primero, y ahí se empiezan a ver los rasgos de por dónde va a ir más o menos mi camino. Ahí dijéramos, quizá es donde a veces echamos, bueno, no echamos a perder, pero sí nos arriesgamos a hacer ciertas propuestas y ciertas ideas, y donde vamos practicando para ya después poder saltar a un largometraje. Entonces, platícanos un poquito de tus cortometrajes. Y yo creo que eso, ¿no? Que los cortometrajes avientas tu sinopsis corta, tu storyline ahí Claro. de qué es lo que vas a hacer en tu vida, y algunos te salen bastante bien, ¿no? Y otros no tanto. Algunos superan inclusive yo creo que la obra más larga, más grande que sería el largometraje. Sí, yo comencé, fíjate que yo entré como cinefotógrafo, porque fui un fotógrafo de foto fija tardío. Yo aprendí la foto fija, me gustaba mucho por la arquitectura y por todo el componer y el hacer cuadros y cosas y texturas, etcétera. Pero por unos amigos fotógrafos me fueron enseñando, me preparaban la cámara y yo ponía el ojo y decía esto, y veían que mis fotos eran muy buenas, ¿no? O bueno, eran del rollo, no eran, competían con las de ellos que llevaban años, ¿no? Haciendo, pero yo no sabía cómo manejar el aparato, ¿no? Entonces, una vez que aprendí la tecnología, me clavé mucho en la foto fija. Entonces, cuando yo entro a la escuela de cine, al CCC, yo iba directo y clavado hacia la cinefotografía. Durante los primeros 3 o 4 semestres me dediqué a la cinefotografía. De hecho, entre la carrera y posteriormente, pues he fotografiado, calculo, más de 30 cortos y algunos 4 o 5 largos, como cinefotógrafo, lo cual me dio un buen entrenamiento visual para posteriormente, ya por ahí del séptimo semestre, sexto, séptimo semestre, en, prefería yo ya la dirección, o quería yo clavarme más a la parte de la dirección, y me gradué como director. Después de haber hecho ya como director algunos también 5 o 6 cortos, 2 documentalitos, 4 o 5 cortos, y el corto de tesis, que es un corto ya de 20 minutos. Y allí es cuando le entro una vez egresado. Tiene unos 5 años de chance para entrar al concurso Ópera Prima de la escuela, que da a los egresados esos 5 años para meter un proyecto, y el proyecto ganador, ¿no? De todo, mete uno el proyecto con todo un equipo, ¿no? Que normalmente son los compañeros de generación, y y entre esos 20 cacho de proyectos que fuimos en ese 2003, Noticias Lejanas fue el ganador y fue mi primer largometraje. Se filmó por ahí de finales de 2003 y principios de 2004, y todo 2004 fue edición, y se estrenó en 2005 en Guadalajara. Tuvo la suerte de que le fue muy bien en Guadalajara, ganamos ahí 3 o 4 premios de Guadalajara, y allí mismo ya me habían invitado en el Festival de Guadalajara a los primeros 6, 7 festivales, ¿no? Y después terminó yéndose pues a más de 60 festivales, y El Vago de Mí pues la acompañé esta película en algo así como 35
festivales, ¿no? Lugares. Entonces me pasé por año y medio, 2 años viajando y viviendo entre aviones, hoteles, etcétera. Obviamente sin producir lana por acá y todo, pues por allá sí llegabas a hoteles 4 y 5 estrellas y alfombras rojas y entrevistas y fiestas y cócteles y premiaciones. Y regresabas acá pues a buscar, a rasguñar ahí un boleto del metro, ¿verdad? Porque esa era, ¿no? La vida en ese momento. Y fue mi primer largo que me trajo pues muchas, pues mi entrada, dijéramos, al panorama del cine más grande, más amplio, pero también muchas satisfacciones, ¿no? La película pues ganó más de 20 premios, etcétera. E inauguró una camada. Yo ya era un cineasta viejo, yo entré después de haber estado en arquitectura, entré ya casi a los 30 años a la carrera de cine, entonces mis compañeros pues eran 10 años menores que yo, ¿no? Pero sí que inauguró para Martín Boeje, que fue el fotógrafo de Noticias Lejanas, fue su primer largo como fotógrafo y ahora lleva montones y un montón de premios. Isabel Muñoz también era su primer largo, creo, como sonidista, para Lisette Ponce, que es de arte también. Muchas, ¿no? Mucha gente de ahí se inauguró en su primer largo, ¿no? Era realmente una ópera prima y me da mucho gusto, sigue siendo mi crew base casi casi y amigos muy, muy entrañables. Y de ahí, pues fue ponerme a pensar desde allí, ya desde los festivales, la siguiente película, ¿no? Pero Noticias fue así como la entrada, ¿no? Y, y ya traía yo, pues, por ahí ideas y cosas para seguir explorando y, y bueno, y me tardé, como te digo, me tardé otros 4 o 5 años para que sucediera Nómadas, ¿no? que la, que la prefiguré en uno de los viajes de Noticias Lejanas en Nueva York, invitados, ahí estábamos en competencia en Tribeca, y uno de esos espacios de un domingo, eh, me separé del festival un poquito para ir a caminar ahí a los traspatios y fábricas abandonadas y todo, y ahí salió un poco la premisa de Nómadas, cuando vi a gente por ahí, obvios inmigrantes ilegales, y me planteé qué hace un inmigrante ilegal en un domingo en una ciudad que no es la suya, y pues eso, ¿no? Tratar de pasar desapercibidos, pasar de ser transparentes, caminar un poco sin rumbo, tomarse en una tienda de conveniencia un refresco y poco y nada, ¿no? Y me vino esa parte, esa como duda y nostalgia de narrar estos personajes que terminan por no pertenecer en un lugar, ¿no? Aunque el lugar parezca maravilloso, en este caso de Nómadas, Nueva York, ¿no? Que parece ser la ciudad más lujosa, la ciudad de ciudades, donde todo es posible, y en el fondo hay una tristeza y una soledad ya implícita que tampoco fue, dijéramos, la panacea ni la solución, ¿no? Entonces, de ahí se viene Nómadas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí, como dices, de estas dos películas, ¿no? Y creo que, bueno, al menos de los cortometrajes que he visto, me parece que es Antes Meridiano, en el cual es la historia de pues, esta pareja, muy jovencitos, ¿no? Que están, pues unen su vida y tienen por ahí un desenlace, pues no muy bueno, ¿no? En cuanto a su historia de amor y de pareja, pero la historia en esencia, o al menos a mi parecer, es precisamente este regreso y esta añoranza, y bueno, en algunas pláticas, digamos, tras bambalinas, he escuchado decir que es como el regresar a aquel lugar donde alguna vez fui feliz, ¿no? Y creo que, no sé, esta parte del regreso o de emigrar a otra ciudad, a otra realidad o a otras circunstancias, pero siempre como teniendo la idea de que sí me voy, pero sí, solamente porque sé que voy a regresar, ¿no? Un poquito por ahí, y creo que las tres películas, bueno, al menos Antes Meridiano, sobre todo esa, Noticias Lejanas y Nómadas, aunque no vemos tan físicamente el regreso, por así llamarlo, pero creo que va un poquito por ahí esa temática, y no sé si esta temática la tengas ya como preconfigurada
o es, digamos, a lo mejor es de, pues, de lo que te gusta hablar, ¿no? Quizá no lo piensas demasiado, sino como que terminas en esa temática nuevamente, ¿no? A la hora de escribir, a lo mejor dices, es que voy a escribir sobre la cotidianidad del que se fue a Estados Unidos, y termino en la añoranza de regresar, ¿no? A la patria o a la casa, a la familia, a comer lo que siempre como, porque como dicen, ¿no? La soledad de estar en otro lado, de no saber qué, de buscar, de comer cualquier cosa, ¿no? Y aparentemente en un lugar mejor, como migrar del pueblo a la ciudad, o migrar de México, de una situación quizá complicada, a los Estados Unidos, donde aparentemente hay mejores oportunidades, que normalmente conocemos a la gente allá únicamente por su trabajo, y no como decías el domingo, qué es lo que está haciendo, en qué piensa, en qué sueña, qué desea, qué extraña, ¿no? Entonces creo que esa temática la vemos en prácticamente todo cine, ¿no? Bueno, al menos esa es la percepción que a mí me da un poco. Es curioso que lo menciones. Fíjate que no lo tengo yo, no lo tenía yo hasta ahorita que por tu culpa voy a tener que sacármelo así, hacer actos de constricción y todo, porque no, yo creo que un poco sí lo que dice, la cabra siempre tira al monte, ¿no? Y comienzas queriendo platicar cualquier otra cosa y regresas a tus obsesiones, ¿no? Yo creo que sí, que tarde o temprano este tema de que porque por un lado es el regreso, pero por otro lado veo que la tesis es un poco que el regreso nunca es posible, ¿no? Siempre es una ilusión. Decía un gran maestro de guión, un escritor maravilloso, Lichi, Eliseo Alberto, hijo del poeta Eliseo Diego, lo tuvimos de maestro en el CCC, y él decía que el regreso nunca era posible, era una ilusión, que uno siempre está yendo, que él iba de México a La Habana. A los 2 meses iba de La Habana a México, al año iba de México a La Habana, pero que nunca regresaba porque no encontraba nada de lo que había dejado. Todo se había transformado y todo era un espacio y un momento nuevo, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Creo que sí, que en mis cortos, en mis películas, siempre hay esta nostalgia por un regreso que usualmente se transforma, es otro, ¿no? Usualmente ya no vas a tener lo que querías, pero se transforma, y creo que en los 3 casos que mencionas, y creo que en los demás es igual, nunca para mí es como un final de tragedia, siempre es como algo esperanzador, ¿no? Como, sí es diferente, pero encontraste algo más. A lo mejor tuviste que hacer ese viaje interno para saber que lo único que tienes son ese fondo de la cacerola quemada, y de ahí tienes que rasparle para intentar sobrevivir, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Un poco para mí la teoría del punto de nómadas era eso, ¿no? Que era como el encuentro yo lo veía como 2 seres siderales, como un cometa que se acerca al Sol, le da la vuelta, y cuando pasa más cerca del Sol es cuando tiene su máximo esplendor y juega a agarrar una órbita, a no despegarse, a brillar, a hacer, y después se tiene irremediablemente que seguir y perderse en el espacio sideral, pero sin que haya culpables, ¿no? Un poco con la idea de que todo toque final, todo regreso y todo ir hacia las entrañas, finalmente vale la pena, ¿no? Vale la pena porque nos da justamente la medida de lo que somos, ¿no? A partir de eso mínimo, de esa nada, tienes que construir, ¿no? Entonces, sí, un poco es esa parte que me gusta también, muy mística, ¿no? Yo que no soy muy místico, pero no religioso, yo que no profeso religión alguna y todo, me gusta mucho esa idea y esa penetración casi medieval, ¿no? Del espíritu para hacer estas exploraciones, ¿no? Y esto que bien, bueno, ya lo decía Tarkovsky, ¿no? Que tiene que haber siempre un sacrificio en la vida, en las historias y todo. Uno tiene que estar consciente de pagar el precio. Lo puedes pagar por adelantado si quieres, pero hay un precio siempre, ¿no? Y hay que estar nada más, pues acorde en que lo tienes que pagar, en que así es, ¿no? En que es una ley física, ¿no? Necesitas hacer
ese periplo, esa constricción, ese dejar ese abandono del alma para volver a ser y a creer, ¿no? Entonces, sí, un poco va por este lado. Inclusive mis nuevos proyectos y todo, ahora que lo dices, sí, no se alejan de eso, ¿no? Sigo explorando, inclusive hasta en proyectos más experimentales, dijéramos, aún evitando la construcción previa que significa el experimental, aún sacando la cámara y todo, pues mi mirada finalmente está siempre buscando como entre estos momentos o gente sin asideras, ¿no? Esta gente que está manoteando como casi siempre sin pertenecer y en caída libre, para ver en qué momento araña algo y con eso saber que es suficiente, ¿no? Bueno, creo que es importante sí, pues destacar, ¿no? Estas temáticas que se van construyendo y creo que no es desde un solo, vaya, no es como algo de una sola persona, de un solo cineasta. Yo creo que, y vaya, principalmente creo que vamos viendo, es que digo, por mencionar alguno, Nolan hace esto, ¿no? Tarkovsky va más por acá, Bela Tarr habla de esto, ¿no? Entonces son como ya directores que van agarrando como su punto, su juguetito, ¿no? En esta trama y van convirtiendo historias que siempre llegan como a un mismo, a un mismo sitio, ¿no? Y eso es, creo que muchas veces es lo que hace notar a un autor como tal, ¿no? Solamente la manera de contar la historia o los temas, sino también otros valores de producción, ¿no? Quizá la manera de montar la cámara o de emplazarla o demás, que a lo mejor sí es del fotógrafo, pero a lo mejor la idea es del director, ¿no? Muchos ejemplos, por mencionar, no sé, Wes Anderson, ¿no? Que toma, sabemos que es un estilo muy propio, a lo mejor no tiene la misma temática, pero sí vamos notando esto a ciertos directores, ¿no? Y bueno, de todo esto hablábamos hace ratito un poquito de la cuestión de pues las nuevas maneras de hacer cine y no solamente de hacer, porque bueno, por todos sabidos cambiamos del filme o del rollo fotográfico o el rollo de 35 milímetros, 16 o del que nosotros eligiéramos, cambiamos ya la cuestión digital que normalmente es un poco más económico, aparentemente, ¿no? Aunque los sistemas para guardar este tipo de información a veces no son tan económicos, pero se ha ido modificando y sobre todo la distribución de unos años para acá, difícilmente vamos a rentar porque ya ni siquiera hay donde, ¿no? Rentar un DVD o un Blu-ray. Si lo queremos, lo tenemos que comprar, pero ya a veces ya es más fácil y yo no digo que sea lo mejor, pues cambiarle la tele y ver qué hay en Netflix o en alguna otra plataforma digital, ¿no? Para poder consumir pues esta película que nosotros queremos ver, o entre amigos irnos pasando con una memoria, porque eso hay que decirlo tal cual es, pues la película, y mira, ahorita está esta y esta en el festival de acá, y que pues casualmente o pude conseguir de una u otra manera, porque vaya, aquí jamás, a lo mejor en México jamás voy a ver una película de Armenia, ¿no? Por ejemplo, pero está buenísima y pues la conseguí, ¿no? Entonces, pero la tuve que ver en la computadora o en la pantalla, pues en el cine jamás encontré yo la manera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y tenemos por ahí, creo que otras expresiones y una que tú has experimentado muy recientemente, que es el cine VR o el cine de realidad virtual, ¿no? Creo que, no sé si así específicamente se le conozca, pero bueno, me gustaría un poquito que nos platicaras qué fue esto. Por ahí creo que se presentó en la Cumbre Tajín y en algunos otros lugares, inclusive en Ciudad de México, y bueno, ¿qué nos está dando este tipo de cine nuevo que de verdad es muy novedoso aún ahorita en 2020, ¿no? Sí, fíjate que bueno, anticipo aquí a los amigos que nos ven y todo, que yo no soy para nada aficionado a ningún videojuego ni nada de eso. Mi antecedente más próximo ya es muy lejano, es de aquellas maquinitas de farmacia que se llamaban Nesapón, del tenis, aquel tac, tac, y a partir de ahí yo creo que alguna vez jugaría Space Invaders o estas cosas, ¿no? Y ya nunca más, no, nunca me atrajeron mucho, no sé si generacionalmente o por naturaleza,
Pero estaba yo en un festival en el de cine de Oro Negro del amigo Johnny Olan, me había invitado por ahí a Coatzacoalcos, y llevaban esta experiencia de realidad virtual, una compañía, VRAway, con Jorge Hernández, que es su director, llevaba por allí esto para presentarlo como parte del festival en centros comerciales, en el lobby de donde se hacía el festival, etcétera, y estaba causando revuelo porque pues ponía ahí las 12, 15 sillas giratorias y había colas y colas de gente para ver esto que duraba media hora y bueno, los horarios tenían que extenderse desde 9 de la mañana hasta 9 de la noche porque la gente quería verlo. Él le pidió entonces a alguien conocido que por favor lo presentara, ¿no? Que lo presentara conmigo. Me invitó a cenar y me propuso que él andaba buscando justamente cómo darle la vuelta a los contenidos que traían, porque llevaban un buen corto de temática vampírica, bien hecho, bien realizado, etcétera, ¿no? Era lo que llevaban en ese momento. Pero la empresa se dedicaba, o de donde sobrevive realmente, es de la publicidad y de los spots y de la venta de condominios, espacio y todo que tú puedes ver aún sin estar construido e irle cambiando de mobiliario, de color y de lo que sea, como si estuviera circulando en él. Entonces, pues muy amablemente y todo, primero ese trato y todo es lo que a mí siempre me enamora de los proyectos, ¿no? Llegaron con un trato realmente fino y amistoso, me pusieron el aparato con los audífonos y yo estaba como niño, ¿no? Como adolescente dando vueltas ahí en la silla y asustándome, queriendo y todo, porque yo me creo las experiencias, ¿no? Y y al mismo tiempo obviamente vas reflexionando, entonces pensaba yo que me gustaba mucho y que estaba muy bien resuelto, tanto en imagen, que es espectacular, pero sobre todo en sonido, que a donde volteabas y todo, coincidía el sonido y la intensidad y las distancias y todo, ¿no? Y las texturas. Entonces se me hacía algo genial y y al mismo tiempo pensaba yo pues lo intrusivo del asunto, en cuál sería el tiempo suficiente para un espectador para soportar esto y desde luego, ¿no? También dije, preví que podía ser un hitazo para el cine porno, ¿verdad? Porque eres voyerista y esta intromisión y sentirte que no estás afuera sino adentro y todo pareciera que te da permiso de todo, ¿no? Eres omnipresente. Entonces, cuando ya platicamos, él me proponía, pues, que estaba buscando, pues, variarle un poco el contenido y tener algo más cinematográfico para una propuesta, para un corto, y que quería, pues, proponerme lo que no tenía idea de los costos y todo, como de sueldos y de todo eso, pero que me proponía, pues, producirlo y llevarlo a las últimas consecuencias y bueno, y librarme todo gasto de viaje, de producción, de Y a mí me pareció una gran oferta, ¿no? Mm, traía yo ya buen rato de no hacer, hacía algunas cosillas por ahí, sigo escribiendo guiones y cosas de corto, de largo y todo, pero me pareció una buena oportunidad y por ahí del 2018 lo, me apuré a hacer un guioncito que después tuve que ir viendo que los tiempos del guión tradicional no tienen que ver con los de realidad virtual. Y el guión ese de 8 páginas escasas finalmente resultó en un corto de casi 20 minutos, ¿no? De 19 minutos. Y entonces aprendí mucho porque me tuve que meter ahora pues a los nuevos requerimientos de la plataforma, requerimientos de orden técnico, sí, como uno puede suponer, pero también muchos de orden de percepción y de puesta en cámara y puesta en escena, que varía, ¿no? Varía porque en el momento en que a ti te ponen esto, tienes la oportunidad de revisar 360 grados arriba y abajo y no tienes en sentido estricto al espectador cautivo. Con la cámara biplana, ¿no? Con esta propuesta de ancho y largo de cualquier pantalla, tú jalas al espectador a lo que tú quieres, pero con un
multicámaras y todo, que puedes ver cualquier cosa, pues el espectador puede decidir ver la acción y el diálogo, puede decidir ver atrás de él o ver el mar o ver la nube, ¿no? Entonces, es otro el juego y todo. Entonces me empecé a dar cuenta, bueno, primero que no podía ver secuencias cortas, ¿no? Cada escena tenía que durar mínimo 10 segundos para darle chance al espectador de revisar su alrededor, de todo. Después me di cuenta que el corte directo no funciona mucho porque agarras en movimiento al espectador o distraído y le cambias todo su entorno y panorama y es un shock, ¿no? Entonces dije, no, tenían que ser fades un poquito lentos y otra vez como para inaugurarle los espacios. Técnicamente, pues, son multicámaras que si no se puede acercar los figurantes a menos de 1 metro, 1,20 metros, porque entran al espacio visual de la otra cámara, ¿no? Al ángulo, y después es muy difícil pegar eso, ¿no? Pegar lo de una cámara con la otra, montones de cosas. Tenía la ventaja, si se puede decir, que eres todólogo ahí, ¿no? Tú eres el que decide dónde se pone el aparato y lo dejas allí porque va a ver todo eso en el mejor lugar espacialmente posible. Y tú diriges y todo, y después cuando dices acción, corres y te escondes porque si no vas a salir en alguno de los puntos. Entonces, en sentido estricto, el crew se reduce a ti como creador y a un par de técnicos, a 2 o 3 técnicos que están montando y haciendo y dándole vida y descargando el aparato, ¿no? Entonces, realmente es otra cosa, ¿no? Pero aprendí mucho y después obviamente he vuelto a escribir, ahora tengo un par de historias por ahí, pero que creo que son propicias justo para esa plataforma, ¿no? No para nada más. Obviamente, yo sí creo que un tiempo límite son 30 minutos porque es demasiado, te requiere de mucha concentración y es muy intrusivo. Y entonces un largometraje sería casi 30 minutos, algo intermedio pues 10, 15 minutos y algo corto 3 minutos, lo disfrutarías igualmente bien. Habrá muchas cosas todavía que explorar ahí, ¿no? De lo que le provoca al espectador, porque al revés de lo que uno cree que lo primero que dice, ay, pues voy a jugar con él y lo subo a la montaña rusa para ver. No, al contrario, mareas al espectador. Simplemente subirlo a una lancha, si el mar está un poco picado, tuvimos que esperar que el mar estuviera muy calmado y todo, porque si no la experiencia de estar así todo hace que se maree el que esté y que quiera quitarse los lentes y correr, ¿verdad? Entonces, en una charla posterior en Cineteca, lo estrenamos efectivamente en Cumbre Tajín. Quise que hubiera, todavía fue como, no fue un estreno real, fue como un focus group, como un preestreno, porque todavía estaba agarrado con alfileres, no tenía el sonido definitivo, etcétera. Y fue muy bueno, yo quería pues por mi liga ir al Totonacapan y al parque temático Tajín, y fue muy, muy padre, ¿no? Ver allí a los niños voladores y a la gente de allí, del mundo totonaco y todo, ponérselo y todos fascinados y a todos les encantaba, pero más allá de la trama y de la historia, que es bastante sencilla, les fascinaba el hecho porque te decían, ¿por qué te gustó? Porque yo no conocía el mar y ahora lo conocí. Y te decía, bueno, lo había conocido ahí en las revistas y en la tele, pero no lo había conocido. Parecía que era un paso más para sí estar allí, ¿no? Y sí, los veías que en el vacío querían meter la mano a un supuesto mar, ¿verdad? O a tocar lo que estaba por ahí alrededor. Después tuvo ya su estreno oficial, dijéramos, en Cineteca Nacional, que tuve el lujo y el honor de que lo estrenáramos ahí en Cineteca Nacional en México y que se quedara después por varios fines de semana durante un par de meses. Y inaugurando un poco un espacio que se pretende dejar para nuevas tecnologías. Entonces, me gustó mucho la idea. No soy el primero ni el único, hay por ahí algunos ejemplos más de algunos de los colegas. Sí es el primer corto en realidad virtual que se hacía en el estado de Veracruz, eso sí, pero es de pronóstico reservado, ¿no? Todavía los puristas de cinéfilos me ahorcarán o algo así, y mismos jóvenes, ¿no? Gente muy joven de una charla que di en Cineteca, ellos eran los principales detractores, decían, pero eso no es cine.
Yo en aquel momento les decía, sí, Netflix tampoco es cine y lo consumen. Le digo, pero ojo, no estoy en contra de uno o de otro. Le digo, no matemos al mensajero, ¿no? Mejoremos el mensaje, porque ahora no sabemos cuál va a ser la salida de nuestras apuestas audiovisuales, ¿no? Si va a ser, soñamos con una pantalla grande en una sala oscura, pero pues cada vez es menos posible eso. A lo mejor la salida es un dispositivo móvil, una tablet, si bien nos va algo más o menos grande, y si no, un smartphone o un mini celular, ¿verdad? Que nos reduce muchas otras posibilidades visuales, ¿no? De grandes espacios, de planos abiertos, de muchas otras cosas, ¿no? A los que tenemos menos vista también, nuestra vista ya sufre más, es más cansada. Hay veces que es imposible ver mucha información en cuadros tan pequeños, ¿no? Pero esta es otra más de las apuestas, no sabemos si después venga más plataformas, ¿no? Y el reto es el mismo, ¿no? El reto es narrar y emocionar. Así es, y precisamente, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Es bien interesante esta cuestión de la realidad virtual pues todos los nuevos retos, ¿no? Y es una salida o una nueva opción que se le está dando al cine, y a veces hay muchos críticos que son como muy, vaya, lastiman mucho estas nuevas estrategias o estas nuevas maneras de distribuir el contenido. Por ejemplo, por ahí Martin Scorsese, cuando estrenó su película El Irlandés, decía, bueno, véanla, pero por lo menos en una tableta, ¿no? De buen tamaño, porque para que se aprecie bien, un poco lo que comentabas, ¿no? O sea, quizá la visión es verla en la pantalla grande, pero pues ya la distribución cada vez es más difícil, hay mucho más competencia, los costos se han incrementado muchísimo, y también, sobre todo ahorita en esta época de pandemia, ya los contenidos se están migrando automáticamente como al home theater, ¿no? O sea, como el cine en casa, y no únicamente en tele, sino en dispositivos celulares, no únicamente en plataformas de streaming, sino de muchísimos métodos y medios que se está valiendo. Como decías, yo al menos yo son lo que defiendo un poco, de que, bueno, a mí sí me gusta el cine en el cuartito cerrado, con oscuridad, ¿no? E incluso hasta los comentarios o los cuchicheos, ¿no? De la gente dentro, que creo que es que mejora a veces la experiencia. Digo, a veces hay demasiado ruido, ¿no? Pero fuera de eso, creo que a mí se me antoja un poco más eso, pero tampoco estoy peleado con lo demás, ¿no? Creo que si una película, una historia tiene una buena salida a nivel televisión, a nivel streaming, es bastante válido, y a eso vaya, con esto terminaríamos la charla, que de verdad está muy a gusto, ¿no? Pero pues, tiene que terminar en algún momento. ¿Qué nuevos proyectos tienes para un futuro? ¿Ya tienes pensado, por ejemplo, algún largometraje? Ahorita comentabas que, por ejemplo, ya tienes ideado algunos cortos para realidad virtual, también un nuevo cortometraje. ¿Qué tiene Ricardo Bennett para ofrecernos en estos próximos años? Fíjate que desde hace muchos años me ha desvelado un proyecto de largometraje que es sobre una mujer tarahumara que, buscando a su hijo, emprende a pie el camino sin otra arma que su lengua rarámuri, y caminando y todo se va desde las Barrancas del Cobre y aparece un buen día en Kansas City, en medio de la nada, y buscando, hurgando en la basura, etcétera. Es una historia que fue una noticia de los años 80, y yo la rehice, la investigué, que escribí el guión, y he hecho mucha investigación. He viajado 2, 3 veces, larga temporada, a ir a las fuentes, a cruzar las Barrancas del Cobre y a dormir allí, y ahora tener ya entrañables encuentros y amigos allá. Entonces no ha sido posible por montones de cosas, ¿no? Yo creo que también un poco eso, ¿no? Ha variado también la percepción y las historias que se pueden contar, o lo que es atractivo ahorita. He tratado de meterlo en todas las convocatorias, pero no he tenido la suerte, y llevo pues fácil unos 6, 7 años atrás de esa historia, ¿no? Pero a la par he seguido escribiendo algunas otras cosas. Tengo por ahí un par de historias más para lo de realidad virtual. Y algún otro largometraje que ya estoy ahorita terminando de escribir, para posibilitarlo más aún a flashazos, a chispazos, no en la manera tradicional de 4 o 5 semanas de producción y rodaje, sino poderlo hacer
con llamados de 2 días, de 3 días, juntar de repente esta situación, este crew y todo, mientras se pueda ir haciendo, y ese sucedería como locación principal aquí en Jalapa, ¿no? Que le debo también como esta carta de amor, ¿no? A Jalapa, que llevo 11 años viviendo acá de manera muy, muy agradable. Entonces tengo, por un lado eso, y he ido haciendo cosas pequeñas por ahí. Te digo que de repente con mi mismo celular y todo, saco algunos clipsitos y cosas que después armo a la manera de unas clases que doy por el mundo y que le llamo reciclaje de imágenes. Lo aplico a mí mismo, ¿no? Este rescate de lo que se va quedando en los discos duros y que no tiene salido, no llegó nunca a ser parte de nada, y hay que darle una nueva oportunidad de ver la luz. Entonces, entre todo, encontré por allí hace un año que fui a Letonia, fui a Minsk en Bielorrusia y a Riga en Letonia, a unas semanas de cine mexicano donde se presentaban mis películas, y por ahí conocí a un artista plástico y visual, letón, que trae un trabajo interesante. A él le gustó mucho mi trabajo también, y con otro amigo fotógrafo argentino que vive en París desde hace años y que hace cosas muy padres, de manera como muy clásica, en blanco y negro y formatos cuadrados antiguos y todo, muy padre. Nos estamos como intercambiando cosas a manera muy experimental, que le hemos llamado paisajes inconexos, o sus respectivas traducciones al argentino y al letón, ¿verdad? El letón que se diga y paisaje inconexos, ¿no? Entonces, estamos planteando eso un poco como divertimento, como mantener también la mirada y el brazo activos, y y bueno, los proyectos, pues también universitarios, ¿no? Porque yo, pues, desde hace ya casi 10 años estoy al frente del Departamento de Cine de la Universidad Veracruzana, y la parte de ahí académica y de propuestas y todo que nos ha llevado, pues, a implementar una especialización de estudios cinematográficos que nos da mucho gusto haberlo logrado, ¿no? Y que ya va para una tercera generación, una tercera convocatoria. Eso también es otra parte, ¿no? Que hay que ver, pero a partir de ahí también todos estos talleres que también a mí me han nutrido mucho, ¿no? Que son pues lo que he llevado en el Totonacapan, donde 3 o 4 generaciones de chicos han surgido con 20 y tantos cortos, dar oportunidad, ¿no? a muchas comunidades muy apartadas y todo, de poderles llevar la caja fotográfica oscura como talleres para niños, ¿no? La caja de cartón, la estenopeica, pero al mismo tiempo darles talleres de video y que surjan ahí su manera de cómo narrar sus propias historias y vida, y que justo estábamos ya extendiéndolo un poco, añadiéndome de repente a proyectos ya hechos y apoyándolos, como los del colectivo La Raza, que va mucho a Coyolillo, ¿no? Comunidad de antecedentes afromexicanos, etcétera, y que ahí también colaboramos en un taller para que los niños ellos mismos hicieran sus registro de personajes y de lugar y de todo. Y ya estábamos ampliando esa experiencia también. Justo en enero, febrero de este año, hicimos una convocatoria, llegaron 180, 200 personas entre un lado y otro en la montaña, acá en las altas montañas, en Zongolica y Mixtla, y ya estábamos ahí arrancando y todo para inundar ahí con una cruzada audiovisual toda esa región, ¿no? Que es tan necesario, con el apoyo también, ¿no? de la Universidad Intercultural de la UBI, que está ahí en Tequila, y de otros organismos de por allí, gente realmente maravillosa, ¿no? Que quiere realmente pues dotar a sus jóvenes y a su gente y a los que se deben esa experiencia de esta herramienta que es el video. Y justo nos vino este confinamiento y todo cuando estaba ya en ese inicio, pero es algo de lo que ahorita tengo que regresar y rehacer, ¿no? Allí, porque hay muchas ganas y mucha necesidad, y es otra parte, ¿no? Porque
hacer cine no nada más es crear sus propias películas, ¿no? Como te decía, el cine te da para crear y para vivir, pero tiene muchas aristas, tiene muchas derivaciones y todo eso tiene que ver con el cine, ¿no? Yo sé que mis amigos a veces eh, me exhortan y me empujan a que pues sea más egocéntrico y todo porque dicen que debo de abonar más a mi producción propia y a ser más mediático, eh, pero yo creo que todo lo demás también es cine, ¿no? También y el cine que hace la gente, los chavos que fuiste parte de su aprendizaje y de su vida, es en parte también, esas imágenes también te terminan perteneciéndote, ¿no? No le pones autoría, pero se te quedan también clavadas, ¿no? Es parte de tu quehacer y de tu alma. Entonces, yo creo que toda esa combinación me da una balanza mucho más emotiva y precisa para también seguir, ¿no? No dejaré de hacer de soñar con mis películas y mi obra propia, pero pero sí creo que toda esta derivación, pues es también adaptarse, ¿no? A todo lo que alrededor existe. Regresando un poquito a esto que decíamos de las nuevas plataformas, pues quién sabe cómo haya cambiado o esté cambiando ya la percepción también de los cinéfilos y de los espectadores, no ver en una pantalla grande un algo y que tendremos que modificar tarde o temprano los mismos creadores nuestra aproximación al cine. A lo mejor los extreme long shots irán desapareciendo porque ya no se apreciarán, a lo mejor los planos muy largos o planos secuencias, ¿no? De 1 minuto, 2 minutos de observación y de contemplación, quedarán obsoletos porque ya no es lo que el público requiere y consume, ¿no? Entonces, pero pues es lo que nos tocó vivir, ¿no? Ahí refiero nuevamente a Ripstein, que en una velada muy a gusto de vinos y pizza en su casa, él me decía, allá tú, dice, ahí te dejo la estafeta, dice, el cine que yo hice era el mismo que vi, con el que nací, con el que crecí, del que me enamoré, y que era básicamente ir a contar una historia que se pasaría en una sala oscura, en una pantalla, convencional o no la historia, y que duraría hora y media, y donde te conmovían o no. Y dice, eso era, dice, y ahora, dice, tú naciste con un cine, te enamoraste de otro cine, estudiaste otro cine y ahora estás en este universo, dice, en que el cine ya es opening, happening, instalación, este, y, y todo, ¿no? Ya se volvió hasta intervención urbana y de todo un poco, todo ya cabe y todo ya es difícil ver las fronteras de lo que llamamos cine, ¿no? Entonces, pues hay que adaptarse y lidiar también con todo eso. Y claro, saber que son cosas diferentes. Cuando hago la realidad virtual, no pretendo que estoy haciendo el mismo producto, ¿no? Como si me acercara pues a hacer, me diera por la danza o por la escultura, pues sabría que estoy en en otro método diferente y en otra apuesta distinta, ¿no? Y que están dentro del mundo de lo audiovisual, pero que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, sí, diversificaré mis apuestas, ¿no? Hacia todo lo que pueda y algunas pues no me atraparán y algunas vendrán bien para ciertas ideas o productos, pero pues básicamente ahora ando en estas búsquedas un poco, ¿no? Y te digo, y la mirada, tienes razón, sigue buscando un poco, pues, las mismas, eh, pues quizá las mismas obsesiones están por allí y uno le va cambiando nada más la envoltura y las locaciones y los personajes y seguimos tratando de comprendernos primero para que nos comprendan luego, ¿no? Esas mismas, obsesiones y miradas, ¿no? Antes que nada, te agradecemos mucho pues la oportunidad de pues yo decía entrevista, pero fue un poco más como charla, ¿no?
bastante amena. Y pues te deseamos, como siempre, pues que todos tus proyectos se puedan realizar pues pronto, bien, ¿no? Y que sean exitosos. A veces malinterpretamos el éxito con la cuestión monetaria, ¿no? Pero sobre todo en lo que muchas veces nos gusta hacer, si nos gusta hacerlo, lo hacemos bien y quedamos satisfechos o nos agrada lo que nosotros hacemos y a una persona le gusta, aunque a lo mejor financieramente quedamos o regresamos en las mismas, porque muchas veces así pasa, creo que eso ya es un éxito, ¿no? O sea, poder llevar a cabo esta odisea de realizar una película, sobre todo un largometraje, creo que es, eso ya lo podemos llamar como un éxito y es lo que te deseamos pues siempre, ¿no? En todo momento. De nueva cuenta, muchas gracias por esta entrevista y bueno, pues seguiremos como siempre pues todo lo que estés haciendo a todos los niveles, ¿no? Para estar viendo que está por ahí haciendo Ricardo Benet y saber en qué nos le vamos pegando, ¿no? No, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto el tener la oportunidad de reflexionar porque reflexionándolo en voz alta se da uno cuenta y atesora más o cuando menos fija más aquellas ideas que uno pues anda circulando como simple noción y nos ayudan, ¿no? Este tipo de amistosas charlas y de compartir las sensaciones y las reflexiones, sí que nos ayudan a organizar también esa otra parte teórica que a veces los artistas dejamos de lado y nos vamos en picada y en caída libre y es un lujo y es un gusto compartirlo con todos ustedes. Bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Y bueno, pues esta fue la entrevista a Ricardo Benet. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Esperemos en alguna otra ocasión con nuevos proyectos poder volver a entrevistarte y esperamos, bueno, que a ustedes les haya gustado mucho en esta entrevista de Butaca 80 y bueno, nos estamos viendo en una próxima entrega de las actividades y de los videos y de todo el contenido que tenemos para ustedes. Muchas gracias.